Radio Moderna y Pulso Informativo presentan Los Viernes del Sindicato de Bacus, programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. Muy buenas tardes, amigos de Radio Moderna. El día de hoy, quien les habla es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Empleados de Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston. Por encargo muy especial de nuestro compañero Luis Amán, el día de hoy estamos dirigiendo el programa de los viernes del Sindicato Bacus. Y hemos traído como un invitado muy especial al doctor Carlos Ezeta Carpio para que nos haga una amplia explicación con relación a todas las sentencias que están saliendo, ahora último, hará pues 3 meses atrás, de parte de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Lima, encabezada por el juez supremo Javier Arévalo Vela, pero que nos haga la explicación por qué están saliendo sentencias contradictorias. Voy a enmarcar el tema con relación a los procesos que venimos llevando desde el año 2009, trabajadores y ex trabajadores de Bacus. Esto viene a partir de la denuncia en el 2009 para demostrar que toda la planilla de las empresas tercerizadas por Unión de Cervecerías tendrían una relación directa con Bacus, por subordinación, por el control del dinero, del capital, de las órdenes, de la dirección de las planillas. Con fecha 6 de octubre, salió una primera sentencia del compañero Erix Antonio Costaguti Izquierdo, en la cual la Sala Constitucional, la Segunda Sala Constitucional, hizo un análisis pormenorizado y demostró en este caso que quien tenía la dirección y el control de las empresas San Ignacio y todas las filiales era Bacus, ¿no? Se demostró que Bacus incurrió en simulación, se demostró que Bacus incurrió en fraude y que lo que analizó la Cuarta Sala Laboral se fundamentó básicamente en el principio de primacía de la realidad. Doctor Ezeta, ¿qué de importancia tenemos con esta primera sentencia que la Segunda Sala Constitucional y Social emitió con el compañero Erix Costaguti? ¿Podría hacernos una explicación, por favor, y de ahí explicarnos qué otras sentencias han salido y en qué sentido? Antes que nada, Walter, muy amable por la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar acá y explicar, ¿no? No desde un punto de vista hepático, sino desde un punto de vista netamente jurídico, lo que ha venido sucediendo y explicar cuál es nuestra discrepancia. Así es. Yo quiero señalar que a la fecha tenemos más de 50 sentencias emitidas por jueces de Lima y por vocales de Lima, la primera, la tercera y la cuarta Sala Laboral de Lima nos dan la razón. El verdadero empleador siempre ha sido Bacus. Pero ¿por qué motivo hemos logrado que los jueces, es que hemos pagado, es que ha habido corrupción? No ha habido ni corrupción ni nada. Nosotros hemos actuado solamente con pruebas. Así es. Hemos logrado que 2 funcionarios de Bacus reconozcan que Bacus manejaba todo. ¿Quiénes eran esos 2 funcionarios de Bacus? Carlos Loyola, que manejaba recursos humanos y durante 10 años manejó una oficina creada por Bacus que se llamaba Oficina o Departamento de Administración de Personal de Distribuidoras. Mire usted la pregunta que se hacen los jueces, ¿no? Oiga, ¿y para qué tiene usted una oficina que administra personal de distribuidoras si usted dice que no administra? No, estas son contradicciones, pero no solo eso. Carlos Loyola dijo que se manejaba todo, y está escrito. Frente a esto, ¿qué ha hecho Bacus? Nada.
no, significa? No ha cuestionado. No los denunció. No, simplemente ha dicho que seguro él habla porque yo he sido su abogado. Efectivamente fui su abogado en un tema puntual sobre vacaciones que no tiene nada que ver con estos temas de San Ignacio. Pero no han denunciado las declaraciones ni de Carlos Loyola, no lo han denunciado. ni de Que es Miguel lógico, Benja, ¿no? Si un testigo miente, claro, lo primero que hago yo para defenderme es denunciarlo. por lo menos cuestiono su... Pero no hay nada de eso. Y Nada eso se lo han hecho ver en el caso Costa Guzmán, casualmente. Pero sigamos. Hemos logrado con honestidad, con decencia, como creo yo que se hacen las cosas, con prueba, porque hemos tenido la paciencia de conseguir las pruebas. Tenemos la colaboración de incluso gerentes que han sido de San Ignacio, que nos han autorizado a usar sus propias pruebas. Actualmente, ¿cuántos gerentes de la Razón San Ignacio tienen procesos judiciales? Aproximadamente, doctor. 12 gerentes, 12 gerentes están demandando exactamente lo mismo que están demandando los 170 trabajadores que tenemos a nuestro cargo. Claro, acá para explicarle un poco a los amigos que nos escuchan, qué importante o cuál es la importancia, cuál es la cuestión de fondo de que demostremos que en los años en que Bacus creó distribuidoras, creó filiales, se demuestre que el real empleador es Bacus. ¿Qué pasa? Tenemos trabajadores que el 30 de junio del 2011, doctor, usted recordará, se negaron a firmar la renuncia obligatoria, porque era una renuncia obligatoria que Bacus le decía, si renuncias a San Ignacio, pasas a Bacus, si no, no pasas, ¿no? Lo cual para mí, y un modesto parecer, ese contrato forzoso del 1 de julio también es nulo, es fraudulento, porque estos compañeros o estos trabajadores que cedieron a la presión, pasaron a la planilla de Bacus con una nueva fecha cuando en la primacía de la realidad sus labores venían de atrás. Hay gente, en número debe ser de 20, que se negaron a firmar esas renuncias. Y es importante que los procesos que usted está llevando hoy en día, demostrando que hubo simulación, que hubo fraude, en última instancia la Corte Suprema diga, pues sí, ¿no? El real empleador fue Bacus. Porque depende de ello para que estos 15 trabajadores valientes se reincorporen a su puesto de trabajo. Y otros tantos, que estamos hablando de cientos, ya estamos hablando de dos centenas de personas y hasta más, porque hay en provincia también gente que está pidiendo este mismo resarcimiento, que lo que viene resolviendo la Sala Suprema quede como un precedente vinculante, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es esta sentencia del compañero Costaguti Izquierdo? A eso quiero llegar. Primero quería señalar que la conducta de los jueces, al darnos la razón, la conducta de los magistrados de salas laborales, al darnos la razón, lo ha hecho en base a pruebas. Así es. Llega a la Suprema y no estamos discutiendo la argumentación jurídica que pudiera tener la sala, porque no sería justo discutir eso. No, vamos a discutir conductas ilegales, falsedades, cosas que incluso han motivado que yo los denuncie en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué ha pasado? Los primeros 4 casos, lo recuerdo, señor Palomino se mintió. ¿En qué sentido se mintió, doctor? Porque se inventó un hecho. Dijeron que a Bacus no se le habían notificado las actas del señor Carlos Loyola, ¿no? Estos señores que... los mismos vocales. Los mismos vocales. Dijeron eso, Así es. y por eso debía declararse nulo. Le dije, pero ¿cómo pueden decir eso si Bacus al contestar la demanda hace referencia a esas actas? Si nunca hubieran sido notificados, nunca hubieran podido contestar. Algo absurdo. Sin embargo, la sala se mantuvo en su criterio porque finalmente la soberbia que existe en algunos magistrados hace que se llegue a estas conductas. Recordemos que estos magistrados no son los plus ultra, son magistrados que muchos de ellos son vocales superiores provisionales. El titular es el doctor Arévalo, que tiene como antecedente a que ha sido abogado de Cordecallao muchos años, y de ahí ha ido creciendo con su mérito, tiene libros, pero lamentablemente lo que dicen los libros no es lo que hace en la práctica. ¿No? Y esto es real. Pero ¿qué ha pasado en la Corte Suprema? Los primeros 4 casos se declararon nulo. Yo dije, señores, un momentito, ¿qué está pasando? ¿Cómo que van a declarar nulo? Un poco para que vea usted la magnitud del tema. Nosotros en 12 casos que habían llegado a la Suprema, habíamos logrado una medida cautelar
por decirlo de una manera, por 6 millones de soles. Ya. La Sala Constitucional lo que ha hecho con su actitud de declarar nulas las sentencias ha sido liberar las cartas fianzas. Ayudadita para Backus. Ah, caramba. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que no nos han dicho que no tenemos la razón, sino le dicen al juez que verifique si era verdad que Backus tenía relación o no con San Ignacio, y que aclaren algunas cosas que no tienen nada que aclarar, como voy a explicar a continuación. Pero llega el quinto caso del señor Eric Ostaguta. Y oh sorpresa, en el caso de Eric Ostaguta, después de una serie de preguntas que hicieron como nunca los 5 magistrados, se llegó a la conclusión, que el verdadero empleador era Backus. Y lo que dicen es lo siguiente. El juez ponente de ese proceso, doctor, fue la doctora María en la Rosa. María en la ¿no? Rosa. Ella señaló que estaba acreditada la relación laboral directa de los trabajadores de San Ignacio con Backus. No hablaba de Costaguta, hablaba todos en los general. trabajadores. Así es. Esa sentencia afectaría positivamente a todos los trabajadores. Es un precedente. Obviamente, no hay manera de decir lo contrario posteriormente. Pero vamos a decir cosas raras de ese momento. Entonces, esa sentencia casatoria o esa decisión casatoria señala, primero, que Backus es el verdadero empleador de todos los trabajadores de San Ignacio. Segundo, que ha habido simulación en los contratos comerciales que han tenido Backus con San Ignacio. ¿Por qué? Lo explican de una manera simple. Pretenden generar confusión por la cosa muy simple. San Ignacio, cuando hace un contrato muy grande con Backus, lo que está haciendo es comprometerse a tener locales. Propiedades, ¿no? Locales. Pero resulta ser que quien se compromete a tener locales es porque los tiene. Así es. ¿No es cierto? O en todo caso, en ese momento ya los tenía. Pero se demuestra, porque ellos mismos presentan como prueba contrato de arrendamiento, que el verdadero dueño era Backus. Entonces, lo que dice la ponencia, la doctora Marina Rosa, le dice, eso que está ahí es una simulación, porque ofrece poner locales que no tenía. Entonces, la simulación está ahí. Es clarísima. No está en otra es clarísima cosa, la ¿de acuerdo? simulación. Pero no solo eso, hablan de una palabra muy fuerte. Dicen que ha habido fraude en contra de Costaguta, porque debió estar en la planilla de Backus y estaba en la planilla de San Ignacio. Y finalmente, dicen, la motivación que ha tenido la sala es correcta. Lo que han dicho es lo correcto. Y finalmente, la primacía de la realidad se ha aplicado bien. Yo quiero señalarle que todos mis casos tienen las mismas características, las mismas pruebas, los mismos fundamentos. Por tanto, no tiene lógica que en el caso del señor Costaguta se diga que sí, todos los trabajadores de San Ignacio, y al día siguiente, en el caso de Osorio y los siguientes, se diga, no está probado que realmente Backus pueda ser o no el verdadero propietario. Eso viola un principio, que es el principio de la igualdad, un principio constitucional. Correcto, y acá se dan todos los elementos, en la misma demanda, las mismas pruebas, el mismo colegiado, se dan los mismos elementos que permiten concluir que se ha violado ese principio. ¿Qué acciones legales ha tomado usted, doctor Receta, con relación a esta contradicción que se ha dado en la misma sala, con las mismas pruebas, con los mismos fundamentos? Y yo tengo aquí a la mano pues la relación de más de 20 sentencias: Armando Ponce, Julio Ante Palomino Codina, Cristian Montoya, Heber Domínguez, Silvio La Rosa. Todas estas han regresado a primera instancia, algunas han regresado a segunda instancia, sala, pero hay algunos casos en que el petitorio de casación es: pido que se me revoque la sentencia. Revocar, explíquelo usted por favor, es que en una segunda instancia se explique o se dé una nueva sentencia, pero no que se lleve hasta primera instancia, que se declare nula. ¿Cómo explicamos que si el petitorio es revóquese, la sala resuelva nula la sentencia? Bien. Para poder explicar eso hay que entender lo que es un recurso de casación. En el proceso laboral hay una primera y una segunda instancia que ven materia de fondo. O sea, analizan pruebas, analizan hechos y concluyen. Termina
en segunda instancia, no hay más. O sea, el juez y la sala de segunda instancia Concluyen. pueden hacer análisis de pruebas. De pruebas. La sala... ¿Qué pasa cuando va a una tercera y última Ok, instancia? La pregunta es, ¿Pueden ellos analizar pruebas? la pregunta es ¿para qué va? ¿Para qué va? ¿No es cierto? O sea, hay un mal uso, un abuso de la casación en el Perú. En mi opinión, esta sala está excediéndose y asumiendo una actitud de abogado de parte. Está reemplazando los argumentos que considera Backus no ha presentado y los está poniendo. Voy a poner los ejemplos. A ver, Voy a poner los ejemplo, doctor. Pero quiero concluir la idea de lo que es la casación. La casación es un recurso extraordinario, en donde el que recurre, en este caso Backus, le dice, ¿sabe qué? Lo que han dicho, ya sea el juez o la sala, constituyen infracciones normativas. Es decir, se ha hecho infracción de derechos fundamentales que nos afectan. No hay una debida motivación, no se ha aplicado una ley o se ha aplicado mal una ley, pero es un recurso extraordinario. ¿Y qué debe hacer la sala? La sala se tiene que limitar a decir, ¿tienes razón? No tienes razón. Lo que no puede la sala es desviarse de esos hechos. No, pues no tiene esa facultad. Y eso tiene que ver con un principio procesal que todos los abogados conocen, y llama la atención que los vocales supremos no se acuerden de él, que se llama congruencia procesal. La congruencia procesal es algo que usa mucho el Tribunal Constitucional, que dice, tanto me pides, tanto te doy. Y más allá de lo que a mí me piden, yo no te puedo dar. No pueden excederse. No pueden. O sea, si la casación dice, me han afectado en este artículo, en esta norma y en este procedimiento, la Sala Suprema solamente tiene que abocarse al análisis de esos y tres aun puntos. Cuando vea que la otra parte se le pasó algo, qué pena pues, no es facultad de la sala reemplazar a las partes para igualitas. Y en cambio hay algunas sentencias, usted me comentaba antes de salir al aire, de que el vocal ponente hace un análisis de algo que no se pidió en casación. Bueno, ese es gravísimo. Yo creo que eso, que puede ser prevaricato, es que esto es más grave que el escándalo que hubo de las remuneraciones, cuando se dijo que se podían rebajar las remuneraciones y se hizo una marcha. Es que esto es más grave que eso. Claro. Esto merece una marcha mucho mayor. Esto merece denunciarlo en la CGTP. Ojalá el presidente de la Suprema que viene, que ha sido de izquierda, creo que fue Patria Roja, ¿no? Así es. Tenga realmente los principios todavía en su corazón y exija respetar el derecho de los trabajadores, porque lo que se está haciendo es malo. Permítame explicarle dos cosas puntuales. Te escuchamos. Pedro Rojas presenta a Backus su recurso de casación y la sala emite una resolución que dice, declárese procedente por las causales 1 y 3. Por la 2, no. La 2, ¿qué se refiere? Backus pedía que se revise el Código de Comercio, porque consideran de que si hay un contrato de comisión mercantil, eso está amparado en el Código de Comercio. La sala le dice no, porque no hay ninguna incidencia. Bien, entonces, por la primera y por la segunda, falta de motivación y el tema de la subordinación. Dejaron el análisis del Código de Comercio de lado. De lado, es que dijeron que no tenía A la importancia. hora de calificar la casación, lo dejaron de lado. Así es. La misma sala. La misma sala. ¿Qué hicieron a la hora de resolver? Lo usaron y dijeron que el juez debería revisarla porque era importante. O sea, lo que no fue importante cuando lo calificaron y dijeron que no era importante, después dijeron, hey, el juez tiene que usarlo. Pero en el caso de Pedro Rojas el tema es más delicado. En el caso de Pedro Rojas, cuando califican, yo veo la resolución de procedencia y dicen, vista la demanda presentada por Pedro Rojas, que pretende que se declare desnaturalizado el contrato de tercerización. Y yo digo, un momentito, esa no es mi pedido. Yo no he pedido nunca que se declare desnaturalizado la tercerización por un tema de estrategia que yo utilicé. Básicamente mi estrategia. Yo dije, no, es primacía de la realidad porque hay una relación directa. Y yo voy a mostrar, si Backus maneja planillas, maneja vacaciones, maneja todo, Backus es mi empleador, pues, definitivamente. En el organigrama, ¿dónde están los gerentes de San Ignacio? Debajo de los gerentes de Backus. Pues me escucha. Subordinación total. Total. Órdenes directas. Total. Órdenes Total, directas. y los documentos lo demuestran. Entonces, yo le mando un oficio o una cartita al presidente de la sala y le digo, señor, cuidado que lo que están diciendo no es correcto.
Ustedes están diciendo que mi pretensión es que se declare desnaturalizado un contrato. Mentira, no es así. Y esto no es la primera vez. Ya en anteriores oportunidades se me ha querido llevar por ese terreno. No es la primera vez. ¿Qué hizo la sala? Nada. Y volvió a sentenciar en ese sentido. No solo eso. Cuando yo tengo el informe ante la Corte, que está publicado, yo lo publico en YouTube, yo le digo, señor, antes de empezar mi exposición, quiero hacer ver un hecho que para mí es grave, porque se mantiene el error. No entiendo cómo, si la demanda dice que yo quiero tal cosa, ustedes digan que yo quiero tal otra, porque al final ustedes se van a pronunciar por tal otra, y no es lo que yo he pedido. Eso afecta a un principio elemental, congruencia. Tú tienes que pronunciarte por lo que yo pido, no por lo que nadie pide o por lo que tú quisieras que yo pida. ¿Podemos admitir ese tipo de razonamiento en la última y máxima instancia del poder judicial? No, ese es prevaricato. Perdonen, en mi opinión, yo no soy penalista, pero se ha usado un hecho falso para perjudicar a un trabajador y beneficiar a Bacus. ¿Ah? O sea, esto es delicado, porque ahora se está hablando de la corrupción. Es que yo se haría una denuncia. Yo tengo más de 100 escritos, más de 100, escúcheme bien, señor Lozada, en donde Bacus dice, mi relación con San Ignacio empezó en el año 97. Mentira. Tengo documentos de San Ignacio oficiales que dicen que empezó en el 87. 87, qué interesante, doctor, porque tengo entendido que en uno de los fundamentos de casación, San Ignacio, que dicho sea de paso ya en los procesos ya está dejado de lado, o sea, simplemente San Ignacio ahí está como una segunda defensa de Bacus. Yo lo he hecho ver. Fundamenta su casación diciendo que hay una relación desde los años 90. Yo tengo 2 escritos de Fundamenta casación. su casación y en ese mismo proceso la sala y el vocal, el doctor Malca, dice que no hay ninguna relación durante esos años. O sea, ¿cómo se explica que si dentro del escrito petitorio de casación una de las partes dice yo tengo relación con la empresa de los años 90, cuando resuelve el juez supremo dice lo contrario? Bueno, eso es falso, pues. Eso significa hecho falso. Y el que se sustenta en una resolución judicial en hecho falso incurre en prevaricato. Así de simple. Lo que pasa es que aquí nos complicamos las cosas, abrimos las cosas y lo que hay que hacer es centralizarlas. No estamos discutiendo los argumentos jurídicos, que hasta ahora no los encuentro, de parte de la sala. Estamos discutiendo o criticando o denunciando las arbitrariedades. Yo en mis 38 años de abogado nunca he visto algo tan escandaloso a favor de Bacus. La pregunta es... ¿qué hay detrás? Es que es una pregunta evidente. ¿Qué hay detrás de este Costaguta hemos demostrado que es trabajador de Bacus y ellos lo reconocen? ¿Qué dijo el presidente de la sala? Pues tenemos que acordarnos. ¿Qué dijo el presidente de la sala? ¿Cómo se llama el presidente de esa sala? El doctor Javier Arévalo. Javier Arévalo. El doctor Arévalo dijo, por si acaso, este es un precedente, pero que no tiene efecto en otros procesos. Y dice, ¿cómo no tiene efecto en otros procesos si es exactamente igual son las mismas razones? Son idénticos. Y recién después lo entendí. Parece que fue un mensaje. Ese fue un mensaje. Mira lo que te puede pasar si es que mantienes no sé qué actitud. Lo cierto es que parece que cambiaron de actitud y ya nuevamente volvieron las nulidades. Porque habían venido 4 nulidades, Costaguta, y después 8 nulidades más. Claro. Entonces, la crítica hacia la sala constitucional es porque atrás de todo esto pareciera que hay indicios de corrupción. Pareciera. Y yo sinceramente le digo, porque yo soy abogado de control interno, yo revisaría las cuentas corrientes, cuentas de ahorro de esos vocales para saber si hay extrañas conductas en esas instancias y en esos momentos. No tengo ninguna prueba para pensar eso. Así es. Sin embargo, lo que sí le puedo decir, no es normal que se dé ese tipo de cosas, y de la noche a la mañana resulta ser que tú, que eres mi trabajador, ¿qué le puedo decir yo, Osorio? Oiga, señor, pues yo con el señor he trabajado, somos amigos, entramos el mismo año y las pruebas son las mismas. Lo más triste, las pruebas que yo usé para defender al señor Costaguta fue la demanda de Silvio de la Rosa con todas sus pruebas. Y eso permitió que concluyera la sala que el verdadero empleador era Bacus. ¿Y qué ha dicho en el caso de Silvio de la Rosa? ¿Quién, disculpe, doctor, ¿quién es Silvio de la Rosa para que es los un oyentes... supervisor
que trabajó en San Ignacio y luego pasó a Bacus, y que... ¿Qué pasó en su proceso específicamente en la audiencia de Silvio de la Rosa? ¿Qué admitió el abogado de Bacus en esa audiencia? ¿Podría explicarlo en esta entrevista? Es uno de los casos, yo por eso mencionaba que habían dos casos que yo los tengo clarísimos como fundamento de mi denuncia penal que debo presentarla. Uno de ellos es el caso de Silvio de la Rosa. Miren, en el caso de Silvio de la Rosa, la sala ha reemplazado los argumentos, ¿no? Ha revisado la sentencia, lo que ha dicho, ha reevaluado las pruebas, ha reevaluado todo, y dice, aquí la sala laboral se ha equivocado. La cuarta. Se ha equivocado porque ha dicho una fecha que no es. Dice, por un lado, que reconoce el 2002, pero al final confirma desde el 92. Pero Bacus no dijo eso. Bacus aceptó eso. Y Bacus aceptó que el argumento era desde el año 92. En la audiencia. Está grabado. Está expresado en su escrito. Está expresado en su escrito. Pero no solo eso. Hay un escrito que tiene el señor Silvio de la Rosa en donde Bacus le reconoce relación laboral de 1992. ¿La misma Bacus le reconoce? La misma Bacus. Es su liquidación, me parece, de beneficios sociales. Es una preliquidación de beneficios sociales. Es una preliquidación. Preliquidación. Entonces, la pregunta es, ¿puede la sala decirle a Bacus, oye, apártate un ratito, mira, tú no te has dado cuenta, pero aquí la sala ha ido más allá? O sea, nosotros no tenemos 2 abogados de Bacus. ¿Cuántos tiene? 3 o más, ¿no? Los 5 vocales. Los 4. Los 4 porque vocales. El doctor Arias es una persona que ha mantenido coherencia. ¿Quién es el doctor Arias? Es uno de los integrantes que desde que ha empezado a ver los casos de Bacus ha dicho, no, Bacus está demostrado que es el verdadero empleador. Y están sus argumentos, ¿no? O sea, para que la audiencia entienda, en una sala suprema hay 5 integrantes. 5 miembros. Presidente, 4 vocales que lo acompañan, de los cuales en la sala el único que es permanente es el doctor Javier Arévalo Vela, presidente. El resto son provisionales y dentro de esos 4 hay uno que se salva en el sentido de la ponencia. El doctor Arias Lazarte considera que los trabajadores de Bacus tienen razón. Se está apartando de la mala interpretación, de la mala Vota ponencia. en discordia. Acá tenemos las pruebas. Vota en discordia. Ya, doctor. Bueno, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las acciones legales que nos abocan a nosotros como trabajadores? Yo particularmente, lo digo públicamente, soy una de las personas afectadas. O sea, yo vengo persiguiendo que se demuestre que Bacus fue mi real empleador. Entonces, todas las cosas raras, las mañoserías que puedan suceder a nivel de la Suprema y que hagan esto alargar más en tiempo, nos perjudica al grupo y particularmente a mi persona como secretario general que vengo buscando mi reincorporación. Porque si mi empleador no fue San Ignacio, entonces mi carta de despido es nula, ¿no? Y me deberían de hacer una reincorporación inmediata a Bacus, porque quien me despidió no me debió haber despedido. ¿Qué acciones legales está tomando, doctor Zeta, en estos 2 últimos minutos para redondear? Yo quisiera rápidamente mencionar lo siguiente. Hace 2 semanas, en una de las audiencias, el presidente de la sala ha señalado a los abogados de Bacus, o al abogado de Bacus y a mí, que eran demasiados casos y que era bueno que ya arreglen. Y a Bacus le dijo, señores, ya pues... Concilien. A conciliar. Es raro. El presidente de la sala le dijo en público al abogado de Bacus, así es. Habla con Bacus y concilia. O sea, le dijo, hazle un ofrecimiento que sea atractivo al trabajador y que éste acepte. ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué significa? Si tú no tienes la razón, ¿por qué el presidente de la sala va a decirte, oye, arregla qué si no tengo la razón? No, el presidente sabe que tenemos la razón. Sí, porque en ningún proceso, bueno, y tampoco lo tendrían que hacer, se le está dando la razón a Bacus que nunca fue el empleador. Lo único que están haciendo es llevarlo a segunda o a primera instancia. Lo que están haciendo es dilatar. Lo que están haciendo es dilatar porque eso debe ser. Hasta ahora era San Miller, hasta octubre. Pero a partir de octubre ya es ANBEP. Y por tanto, con las nuevas normas de corrupción, y acá hay que vincularlo, hay que buscar todas las pruebas necesarias que demuestren que atrás de todo esto hay corrupción. Porque no llamaría la atención que ANBEP caiga en la figura de la muerte civil. Acuérdense que significa quitarle validez, ¿no?,
quitarle validez al acto. Bueno, habría mucho que tratar. Yo le agradezco la invitación, pero el tema no es la opinión jurídica de los magistrados, sino son las conductas que no son las adecuadas de parte de los magistrados. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Ezeta Carpio, por habernos acompañado esta tarde, los viernes del Sindicato Bacus. Un saludo afectuoso a todos los compañeros de la fábrica de Bacus y un feliz año 2017. Muchas gracias, buenas tardes. Radio Moderna y Pulso Informativo presentaron Los Viernes del Sindicato de Bacus, programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.